nombre es Carla Ramírez. Hoy en día curso la carrera de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas. Hoy les vengo a presentar un proyecto de la materia de Derechos Humanos y sus garantías, donde les voy a estar hablando de la libertad de expresión y cómo se violenta esta en la nación. Este proyecto es de la materia de Derechos Humanos, que es impartida por el profesor licenciado Cano. En este video les voy a hablar sobre la importancia de la libertad de expresión para la nación y por qué todos debemos de tener el acceso a ella como un derecho humano garantizado por las distintas instituciones internacionales, y cómo es que México o el gobierno no aprecia esto por distintos factores. Como título yo escogí la libertad de expresión violentada en la nación. En México hay un problema muy notorio con los periodistas, ya que estos son privados de su libertad de expresión, limitándose a hablar de aquellas situaciones que impliquen titulares políticos o organizaciones armadas, ya que si lo hacen se les son violentados sus derechos humanos y fundamentales, reconocidos por la DUT, la CNDH o la ONU, entre otras organizaciones interiores o exteriores de México. Justificación. Decidí usar este tema porque en mi comunidad se viven muchos delitos que atentan contra los derechos humanos, la mayoría de esto por el crimen organizado. Pero en mi comunidad, aunque se comete mucho, no se habla de ello, ya que la libertad de expresión está tan sometida. Son pocos los periodistas, casi nulos, que se atreven a hablar sobre el tema, porque conocen que si lo hacen, muy probablemente haya consecuencias indeseadas. Estos crímenes que son cometidos en el municipio casi siempre son más comentados por noticieros o por personas que andan haciendo un en vivo ahí, literalmente un en vivo. Los problemas en realidad no son bien documentados, no salen en un periódico, no salen en un lugar donde sean vistos. De hecho dicen, ay, mataron uno por aquí, pero nadie se enteró, nadie nunca supo, porque al problema no se le dio la suficiente publicidad para que se hablara sobre ello y se tomaran riendas. De los problemas más contundentes está la falta de información hacia el pueblo, la falta de libre expresión que tienen los periodistas y el pueblo en general. La información no tienen derecho a conocer, y el riesgo extremo que se corre al que tú hables, al que tú digas, es un riesgo innecesario, y muchas veces mucha gente lo corre solo por hablar con lo que piensa o con la verdad, lo que sucedió, y al decirlo están corriendo un peligro que no debería ser así. Solamente someten su libertad de expresión. Los objetivos y las preguntas de la investigación. El objetivo es que la comunidad conozca y entienda el problema, llegar a ser conscientes de que el México en el que vivimos, cuestionarnos si en verdad estamos siendo informados o solo nos estamos dejando guiar por lo que nos dice el gobierno. Y de las preguntas que usé es, ¿estamos realmente informados? ¿Por qué hay tan pocos periodistas? Podríamos preguntarnos por qué siempre veo al mismo periodista, por qué siempre está hablando el mismo, por qué siempre me sale nada más él, por qué no hay tanta variedad de trabajo. Nos cuestionamos lo que nos dice el gobierno, es decir, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, dijeron que se encontraron quemados, es decir, ¿saben? Hay que preguntarnos, ¿nos cuestionamos eso? Nos cuestionamos que si estaban quemados los muchachos, nos cuestionamos si esa es la verdad. Y es un peligro el no saber, es decir, el no estar informados, el no saber a quién mataron, por qué lo hicieron o qué está haciendo el gobierno. ¿Es un peligro? Para mi marco teórico utilicé 6 fuentes. Está una que se llama Artículo 19, que es una donde los periodistas ponen a los periodistas asesinados y el sexenio en el que ellos murieron. También utilicé la Declaración Universal de los Derechos Humanos para fundamentar que la libertad de expresión es un derecho humano. Entonces,
De hecho, el artículo no recuerdo tal cual como dice, pero sí dice que la libertad de expresión es un peligro, es un derecho humano que no se debe de privar, pero tampoco se debe de someter o agredir o buscar que alguien no la dé. O sea, también puse un video de YouTube donde el presidente amenazó a una periodista porque decía que él tenía lazos con el narcotráfico. Entonces él expuso su número violentando el mismo derecho. Y si el presidente lo hace, es más, puse para respaldar en mi comunidad, puse el diario oficial, que es La Tribuna, que es un periódico de noticias locales. Puse de Relaciones Exteriores, obviamente, la Organización de Naciones Unidas, donde le piden a México que por favor tenga en cuenta más su libertad de expresión. Y también puse Relaciones Exteriores, otro de programas y acciones para la libertad de expresión. Ok, yo utilicé la metodología, utilicé el enfoque mixto, porque en el marco teórico que ahorita les hablaba del artículo 19 de periodistas asesinados, se llama el reporte, ponen el sexenio en que ha muerto y quién murió, el periodista, la edad del periodista. Yo me guié por esas gráficas y esas gráficas son de un enfoque mixto. La posible solución yo la encontré, yo la redacto en el sentido del deber ser, ya que para que una solución de que los periodistas no tuvieran que hablar de lo que el gobierno hace mal, para que México como Estado no mandara a callar a los periodistas, tendría que el gobierno ser justo e incorruptible, para que el pueblo así no pudiera quejarse y los periodistas no tuvieran que hablar de él, en sí que el pueblo no tuviera que hablar de él, que el gobierno estuviera limpio. Pero esto en un sentido del deber ser, porque si bien sabemos cuántas cosas aquí dicen del pueblo que mandan a callar, entre lo más sonado, sus lazos con el narcotráfico, la trata de menores o la trata de blancas, siempre es muy sonado, e incluso todo esto el gobierno lo pasa por alto o manda a callar a mucha gente. Y toda esta gente se ve amenazada por decir un problema, un conflicto en la sociedad que no recae en ellos, que recae en el gobierno. Y cuando al gobierno le echan la culpa es cuando manda a callar los periodistas. Y los periodistas por esto están diciendo tenemos la facultad, la razón. Y aparte que le quitan todo el derecho a los muchachos que quieren estudiar periodismo, el decir, ay, es una carrera peligrosa, porque sería peligroso hablar por la verdad o hablar sobre lo que pienso. La posible solución está en el mero sentido del deber ser, en que el gobierno no fuera incorruptible, que no se pudiera quejar de él para que así no tuviera que mandar a callar a nadie, o que la violencia de libertad de expresión no se hiciera, que todos respetáramos, ¿no? Que el pueblo se respetara entre sí sus ideas y que en sí todos respetáramos a ellos y todos nos respetaran a nosotros, el gobierno al pueblo y el pueblo al gobierno. Y así no se tendría por qué pasar por la violencia de la libertad de expresión. Y bueno, este fue todo por este video. Mi nombre es Carla Ramírez y este es el proyecto de derechos humanos, la libertad violentada en la nación.